Para la Biblioteca Eduardo Varela de la Agrupación Socialista de Gijón es un orgullo presentar hoy este acto, en memoria de los y las socialistas que dieron su vida por la libertad y la democracia, que entregaron su bien más preciado, que es la vida, trabajando por un mundo mejor, un mundo de libertad e igualdad. Representan una larga historia de 125 años de lucha, sacrificios, de entrega generosa por unos ideales. Y por todo ello digo, los y las socialistas sí miramos al pasado y por ese motivo tenemos un compromiso con aquellos que sufrieron por defender las ideas de libertad e igualdad. Los y las socialistas sí tenemos memoria, sí escuchamos los testimonios de las personas, de los que sufrieron, de los que se callaron, porque ese es el camino que construye la justicia y que disipa el miedo. Los y las socialistas no tenemos miedo. Si no levantamos la voz, seríamos cómplices de la impunidad. Los y las socialistas representamos una sociedad libre, democrática y solidaria, que es incompatible con la interpretación falseada de la historia. Los y las socialistas queremos que sus nombres no se borren de la historia. Quiero terminar con una estrofa de una poesía escrita por el compañero José Luis Rico, en su libro de poesías del año 1933, dedicado a Amparo Meliá, la viuda de Pablo Iglesias. La guerra, guerra a la guerra y vida a la paz. Los dos lemas sean de nuestro ideal. Abajo los odios, los que hacen luchar a los hombres con hombres en duelo falaz. Abajo las armas de lucha moral que vierten la sangre de la humanidad. Y viva el trabajo, que es lucha leal, que el hombre redime y da libertad. Gracias. A continuación, María Ballina y José María Pérez procederán a depositar las coronas en las sepulturas de Teresa Olay y de Varela. Ahora, para continuar, los chicos y las chicas de Juventudes van a leer unas semblanzas de algunos compañeros, una muestra de lo que tenemos en Gijón. Gracias. Eduardo Varela nació en Logroño. Se afilió al PSOE cuando era secretario del Juzgado Municipal de Baracaldo y representó a la agrupación socialista de la Arbolella, Vizcaya, de la que era presidente en el tercer congreso del PSOE en 1892. El 2 de marzo de 1893, debido a las elecciones generales, viene a Gijón para realizar labores de propaganda. Tiene un gran éxito y desde entonces su vida transcurre ligada a Asturias. Es representante de casas editoriales en Madrid y Barcelona. Suministraba principalmente novelas por entregas a los suscriptores distribuidos por toda la región. Por eso tenía gran movilidad y le daba gran independencia a la hora de realizar labores de propaganda. Colaborador del periódico quincenal La Aurora Social, El Noroeste, El Socialista, etc., denunció la guerra de Cuba, la injusticia del sistema de reclutamiento que perjudicaba a las personas sin recursos, siempre teniendo como objetivo la libertad y la igualdad de las personas. Participó en innumerables actos, congresos, campañas electorales, fundación de agrupaciones y sociedades obreras. Sufrió una larga y penosa enfermedad que le afectó a la vista. Gracias a la ayuda de amigos y compañeros consigue ingresar en varios hospitales, pero al final quedó ciego. Indalecio Prieto lo llamó el tribuno ciego. Al final de su vida, además de la ceguera, perdió la razón. Ingresó en un manicomio, pero su compañera de partido, Teresa Olay, lo acogió y en su casa, donde lo cuidó con paciencia y muchos sacrificios, hasta su muerte el 26 de diciembre de 1912. Finalmente fue enterrado en el Cementerio Civil de Gijón, donde después, mediante suscripción popular, se le construyó un mausoleo que fue inaugurado el 25 de octubre de 1914 y junto al que estamos hoy. Teresa Olay,
Falleció el 18 de diciembre de 1924, con 74 años. Casada con Celestino Fanjul, tuvo 3 hijos, Ramón, Manuel y Abelina, que fueron activos militantes de esta agrupación y que pagaron un alto precio personal por ello, sufriendo la represión y el exilio. En su domicilio fueron acogidos los primeros propagandistas del socialismo, como Francisco Cadavieco y Eduardo Varela. En ese momento se fue creando el primer grupo socialista de Gijón. Bordada por Teresa, salió la primera bandera roja para celebrar el 1 de mayo en Gijón. Pese a ser mujer, tuvo un papel bastante activo dentro del desarrollo del socialismo en Gijón. También hay que destacar su compromiso personal y humano, pues en su casa cuidó a Francisco Cadavieco, después Eduardo Varela durante su larga y penosa enfermedad, y también a Pablo Iglesias, cuando cayó enfermo en Gijón durante una visita a Asturias. Pese a su pobre formación por la época en la que nació, batalló incansablemente por el socialismo, por la libertad y la igualdad entre las personas. José Luis Rico González, natural de Tineo, hijo de Liborio y Adela, licenciado en Derecho. Siendo estudiante universitario, colaboró en diversos periódicos como en El Occidente de Asturias, El Progreso de Tineo, La Voz de Luarca, El Progreso de Asturias, siendo director del Agrario. En enero de 1933 es elegido presidente de la Agrupación Socialista de Cabaña Quinta. En 1933-34 impulsó la fundación de Juventudes Socialistas y de la Agrupación Socialista de Trevías. Durante esta época, su compromiso con la libertad, la democracia y la igualdad de las personas le lleva a luchar en defensa de la escuela laica y participar en diversas campañas electorales. En los años 20 fue juez municipal de Luarca y tuvo un bufete de abogados. Siendo interventor del Ayuntamiento de Ayer, interviene en la Revolución del 34. Por ello es detenido y enviado a la cárcel de Pamplona, donde sale en libertad en 1936. Se reintegra en su puesto de trabajo de interventor en el ayuntamiento, pero como su puesto estaba ocupado por otra persona y para que ésta no perdiese el trabajo, se incorpora como secretario del ayuntamiento, ya que poseía las 2 categorías. Cuando se inicia la guerra civil, forma parte del primer comité del Frente Popular del Concejo de Ayer. Después, formó parte del Tribunal Popular de Justicia radicado en Gijón. Fue ejecutado el 30 de mayo de 1938. Sus restos están en la fosa común de este cementerio, en el mural 7, el monumento que se inauguró en 2010. Esmeralda Maseda García, nacida en 1909. Modista con el grado de maestra, pertenecía a la Federación de Oficios Varios de la UGT y a las Juventudes Socialistas desde 1933. Ingresó en el PSOE en el 36, ocupando el secretariado femenino en la Comisión Ejecutiva de la FSA hasta 1937. A partir de mayo de 1936 es secretaria femenina de las Juventudes Socialistas Unificadas. Durante la Guerra Civil desarrolla una gran labor. Habla por la radio, recorre Asturias en campaña de propaganda, se implica en el movimiento de las mujeres antifascistas, forma parte del Comité Provincial de Confección para el Abastecimiento de Ropas a los Combatientes, lucha incansablemente por la libertad e igualdad de las personas y por la democracia. Fue concejala del Ayuntamiento en el año 1936, encargándose de la Comisión de Beneficencia, llamada después de Asistencia Social y de los Mercados y Mataderos. Al caer Gijón huye a Cataluña y allí se afilia a la Agrupación de Socialistas Asturianos, para continuar en la lucha por la libertad. Al terminar la guerra se exilia en Francia, donde participa en los congresos del PSOE en el exilio del 46 y el 48. Falleció en 1988. En Gijón se le dedica una calle por haber sido la primera concejala de este ayuntamiento. Ángel Martínez Pérez, primer alcalde socialista de la ciudad. Nace en 1876, metalúrgico, afiliado a la UGT y al PSOE en el año 1899, desempeñando desde 1900 la vicepresidencia de esta agrupación socialista. Más tarde, sin fecha, será presidente, asistiendo a diversos congresos, por lo que entra en las listas negras de la patronal, lo que le obliga a una primera emigración. Tiene que emigrar a Buenos Aires, regresando en 1914 y siendo nuevamente procesado, como digo, por la patronal, emigrando a París en 1915, después de inaugurar el mausoleo a Eduardo Varela. Regresa a Gijón para participar en la Revolución de 1934, volviendo a ser de nuevo presidente de la agrupación. Tras las elecciones de febrero de 1936, tiene el honor de ser el primer alcalde socialista de la ciudad, yendo su mandato desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril del mismo año. Tras ello, queda encuadrado como teniente de alcalde. Tras estallar la guerra civil, participa activamente en la defensa de Asturias y una vez que cae Gijón se traslada a Barcelona, donde colabora con la Agrupación de Socialistas Asturianos en Cataluña y la Agrupación de Socialistas Refugiados de Asturias, siendo inspector de las condiciones de vida de los refugiados. Se emigra a Francia tras caer la guerra, donde fallece en 1944. Que su sacrificio no quede en el olvido. Encarnación Vega Costales nació en Torre, Ribadesella,
en 1917. Era la segunda hija de una familia de 9 hermanos, que, a la búsqueda de un porvenir mejor, se trasladan a Gijón, al barrio de Los Caleros, a principios de los años 30. Sobre Encarnación Vega Costales se ha escrito la siguiente semblanza. Trabajadora incansable, desde muy niña, su inteligencia natural y su arrollador empuje llevan a Encarna a establecerse por su cuenta como peluquera en un local de la calle de Indurra, Gijón, que pasará a convertirse en una suerte de centro social y político desde principios de los años 60. Cuando Encarna ingresa en las filas del PSOE, de la mano de su inseparable compañero Marcelo García. Su labor en la clandestinidad la lleva a participar en reuniones y actos de protesta, a tirar octavillas y usar toda su astucia para apoyar desde afuera las largas estancias de los militantes en las cárceles. En el año 1998, el segundo de los premios Purificación Tomás le fue otorgado a Encarna, como exponente de una generación que fue capaz de incorporar a la mujer en la lucha por la libertad y la igualdad, en unos momentos muy difíciles en que la integridad personal y el entorno familiar que la rodeaba corrían grave riesgo de agresión por la dictadura franquista. Finalmente, falleció en Gijón el 4 de octubre de 2007 a los 90 años de edad. Agustín González, nombre en la clandestinidad, Otilio. Nace en 1929. Hijo del viejo luchador Avelino González Ballina y de Consuelo García, fue minero desde los 12 años e ingresó en 1950 en el PSOE. 5 años después, en marzo de 1955, como consecuencia de la represión inherente a su compromiso político con la libertad, democracia e igualdad, emprendió el exilio, encontrando acomodo en las minas de Charleroi, Bélgica, e incorporándose a las organizaciones socialistas del exilio. En 1968 regresa a Asturias, después de jubilarse de la mina. Reside en Roces, donde tenía una casa con una huerta que cultivaba con su mujer. En 1969, la Comisión Socialista Asturiana, dirigida por José Barreiro, le encarga coordinar, dinamizar y orientar el desarrollo del socialismo en Asturias. Como consecuencia de su trabajo, a principios de 1970 se celebró una reunión en Mieres de delegaciones de Gijón, Laviana y Sama, que tuvo como objeto principal la reorganización del Comité Provincial que protagonizará el relanzamiento de la FSA. Desde entonces asume diferentes cargos, asiste a congresos en el exilio y participa en el Fundamental de Surenses de 1974. La muerte le sorprende en Gijón el 16 de febrero de 1977. Se había levantado muy temprano para llevar los productos de la huerta al Mercado del Sur en Gijón. Allí mismo sufrió una angina de pecho y, a pesar de la proximidad de un ambulatorio, nada se pudo hacer por salvar su vida, dejando viuda a Josefa y 2 hijas, Sonia con tan solo 4 años y Josefina con 18. Contaba al morir 47 años. Marcelo, como generalmente se le conoce, nació el 13 de octubre de 1930. Fue el segundo de 4 hermanos, Vicente, Marcelo, Arquímedes y Arcadio, del matrimonio formado por Alfredo García García y Consuelo Suárez. Marcelo, a finales de 1955, viaja a Gijón para buscar trabajo en la mina de La Camocha, ciudad a la que desde entonces quedó profundamente unido. En La Camocha inició su aprendizaje como sindicalista. Sufre entonces la primera detención policial, seguida de una brutal tortura y la expulsión del trabajo, al que regresaría 4 meses más tarde. Poco tiempo después de su reingreso a la mina, tomó la decisión, a comienzos de 1959, de afiliarse al PSOE y a la UGT, avalado por su hermano Arcadio y por Emilio Barbón. Marcelo encuentra el ambiente adecuado para hacerse notar como referente del socialismo en centros como el Club Cultural Gesto y la Academia Libre Obrera, fundados y dirigidos por el anarquista José Luis García Rúa. Conoce a Encarna Vega, de profesión peluquera, y durante muchos años la peluquería que regentaba en la calle de Indurra se convierte en un centro de reunión de la oposición a la dictadura. El conflicto de 1963 trajo también consigo que Marcelo, comprometido a fondo con las movilizaciones obreras, fuera despedido de la mina de La Camocha. Encontraría trabajo en el sector de la construcción. Su compromiso con la libertad, la democracia y la igualdad de las personas es el motor de su actividad. Siempre se alineó con los movimientos renovadores que agitan el socialismo y que implicaban, entre otras cosas, devolver al interior la capacidad de decisión y abrirse a los contactos con otras fuerzas antifranquistas, incluido el Partido Comunista de España.
En 1968 fija su residencia en Gijón, procedente de Bélgica, Agustín González, dispuesta a reorganizar el socialismo asturiano. Marcelo se integra en la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, constituida por iniciativa de Agustín a finales de 1969, ocupando el cargo de secretario. La muerte de Franco abre el camino a la transición democrática, en la que Marcelo, en plenitud de facultades, se implica con entusiasmo. Se lo recuerda pegando carteles y recorriendo en su coche las calles de Gijón codo a codo con Encarna, pidiendo el voto para el Partido Socialista en la campaña previa a las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Después sería concejal. Falleció en diciembre del 2016. A continuación hablará María Ballina, secretaria general de Juventudes, y después José María Pérez. Joséchu. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un orgullo compartir esta mañana de un 14 de abril con todos los compañeros y compañeras de la agrupación socialista de Gijón. El socialismo de Gijón siempre ha sido motor y un peso importante para el socialismo asturiano, sin el cual no se entiende, y también la ciudad de Gijón fue un pilar fundamental para la resistencia después del golpe, cuando la República, ¿no? La ciudad de Gijón, que pues celebró con gran entusiasmo la llegada de la República, con un gobierno en la ciudad de izquierdas, fue la misma ciudad que resistió hasta el final frente a la sublevación de las tropas franquistas. Y por eso digo que para mí es un orgullo estar hoy aquí, esta mañana de viernes, de un 14 de abril, acompañándoos a todos los compañeros y compañeras socialistas de Gijón. Y yo creo que lo menos que tenemos que hacer los jóvenes, que disfrutamos de un país con una democracia y unos derechos y unas libertades alcanzadas, es conocer nuestra historia y rendir tributo a la gente que peleó porque, como digo, este país hoy fuera distinto, ¿no? Con el triunfo del golpe de Estado, este país no solo llegó tarde a la conquista de muchos derechos y libertades, que estoy segura de que si la República hubiera triunfado más, este país hubiera llegado mucho más a la hora de conquistar esos derechos y libertades, sino que también con el triunfo del golpe se inicia un periodo muy oscuro para la historia de este país, en la que el reloj se volvió a poner la marcha atrás y este país, como digo, no llegó tarde a la conquista de la democracia y de los derechos y de las libertades. Y yo creo que también tenemos que rendir tributo los jóvenes a toda esa gente que pagó muy caro, muchas veces con su propia vida, el defender la República y los valores republicanos, y también a toda una generación de jóvenes que perdieron su vida y su juventud por estar implicados y por entender que este país tenía que seguir mirando hacia adelante. Y como digo, yo creo que es lo mínimo que tenemos que hacer los jóvenes de hoy, que hoy disfrutamos de una democracia y de unos derechos y de unas libertades, es rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que pelearon para que hoy los tuviéramos, ¿no? Y yo creo que la agrupación socialista de Gijón se caracteriza por tener muchos de esos hombres y mujeres que fueron protagonistas de un tiempo y que gracias a ellos, como digo, vivimos en un país mejor. Y yo creo que también estos actos de homenaje no solo tienen que servir para conocer nuestra historia y para reivindicarla, una historia que, como muchos sabéis, durante muchísimos años ha sido callada y ocultada, y yo creo que tenemos que venir aquí orgullosos a reivindicar la historia y a reivindicar y a contar lo que sucedió. Pero también estos actos yo creo que tienen que servirnos para reflexionar sobre lo que hoy tenemos, ¿no? Y yo creo que muchos de los valores republicanos de aquel entonces hay que seguir reivindicándolos, porque la igualdad en este país está lejos de alcanzarse todavía hoy. Nacer en un sitio o nacer en otro sitio determina mucho a dónde llega uno, y yo creo que también tenemos que utilizar estos sitios para reflexionar que por lo que murieron muchos hombres y mujeres a los que hoy recordamos, o por lo que pelearon a lo largo de su vida, hay muchos otros puntos del planeta donde todavía hoy sigue habiendo hombres y mujeres que dan la vida y que pelean y que se sacrifican porque haya democracias y haya unas libertades para poder
de expresarse y decir y sentir lo que cada uno considere oportuno. Y por eso yo creo que es muy importante que todos los 14 de abril, al menos los socialistas, vengamos aquí y a otros puntos, que hoy en el resto de Asturias hay otros muchos puntos donde otros compañeros socialistas también van a recordar lo que allí sucedió o la historia de los distintos pueblos o ciudades. Tenemos que seguir, como digo, viniendo a recordar nuestra historia y a rendir homenaje a mucha gente que durante mucho tiempo pues, no recibió el homenaje que este país les debía. Y decía María Zambrano que todo lo que se ha vivido se ha soñado antes, ¿no? Y yo estoy segura de que todos estos hombres y mujeres soñaron con una España más libre, más igual y más democrática. Y los que estamos aquí estamos viviendo en esa España, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que hacer nosotros hoy desde aquí, desde este cementerio de Ceares, ¿por qué no? Soñar con una nueva república, ¿no? Y quizás algún día, pues sí, también lo podamos vivir. Cuando hace unas semanas hablábamos en la reunión de la gestora sobre el 14 de abril, teníamos alguna duda sobre cómo organizar y qué organizar, por la coincidencia de este día en medio del puente festivo y de las vacaciones para mucha gente. Y dándole vueltas, acabamos planteando este acto. Y planteando este acto como una manera de poner nuestra historia sobre la mesa y de reivindicarla. Porque, como decía la María, tenemos que tener en el recuerdo a los hombres y mujeres que hicieron posible que el testimonio, el mensaje, los principios y valores que defienden los socialistas hayan pasado a lo largo de la historia de unos a otros como eslabones de una cadena en la que nosotros no somos más que una parte más, un eslabón más que tiene que dar el relevo al eslabón siguiente, al que representan los jóvenes que están hoy aquí y a los que vengan en el futuro a continuar, a evolucionar, a adaptar las ideas de las y los socialistas. Y queríamos hacerlo aquí, en este espacio, donde reposa el legado de nuestra historia, el de dos personas, Eduardo y Teresa, que simbolizan ese partido socialista que nace hace 125 años en Gijón y que es el germen de lo que es el socialismo asturiano que tenemos hoy, que es el germen del crecimiento de los socialistas en Asturias y de la difusión de las ideas socialistas en nuestra región para conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la época y para conseguir los derechos que en aquel momento no se tenían. Porque son los que reflejan o representan la defensa de la libertad y la democracia en un momento en que ser socialista y defender las ideas socialistas era motivo suficiente de persecución, era motivo suficiente para entrar en prisión o para tener que huir al exilio porque eran perseguidos por el gobierno de la época. Era un momento en el que los socialistas no eran republicanos, en el que los socialistas no querían unirse a los republicanos porque consideraban que esos republicanos representaban los mismos valores y defendían las mismas ideas que la monarquía de la época. Pero ese socialismo evolucionó y evolucionó para unirse a los republicanos y para defender la república al darse cuenta que era la única vía, la única alternativa que permitía defender con libertad las ideas socialistas y hacer que esos valores y principios de igualdad, de fraternidad que defendían ya los revolucionarios franceses del siglo XVIII se pusieran en práctica en la España de la época. Esos socialistas que defendieron la República, que defendieron la libertad y la democracia que representaba el régimen republicano frente al golpe del 36 y que tuvieron que pagar en muchas ocasiones con su vida esa lucha por la libertad. Que la pagaron entonces durante la guerra, que la pagaron después con la represión y que en muchos casos la fueron a pagar por Europa, defendiendo la misma libertad, luchando contra el fascismo que ocupaba e invadía buena parte del continente. Hace 5 años, creo recordar, tuve la ocasión de presenciar un acto de homenaje a los republicanos españoles delante del Ayuntamiento de París. Era un acto de reconocimiento y de agradecimiento a esos republicanos, en muchos casos socialistas, que habían luchado con las tropas de la resistencia francesa y los aliados para liberar Francia y París y para defender esa libertad y esa democracia que queremos honrar en el acto de hoy. Pues esos valores, los que tienen que ver con la lucha por la libertad y la democracia, los representan las personas cuyas biografías se leyeron con antelación.
no son los únicos, son solo una parte de todos los hombres y mujeres que simbolizan esa lucha y ese compromiso que hoy representáis vosotros y vosotras y que representan otras muchas personas que creen en el proyecto socialista y que creen que el proyecto socialista que representa el PSOE es la única alternativa para mejorar las condiciones de vida, para cambiar la vida de esta sociedad. Y entonces, como hoy, o hoy como entonces, hay algunos elementos que creo que siguen siendo plenamente vigentes. Y para honrarlos y para recordar la vigencia de esos valores, el de figuras como el de Agustín, desconocido para la mayoría de los jóvenes y para una parte de mi generación, que representaron el paso desde la dictadura, la constitución, la reconstitución del socialismo asturiano y su adaptación y modernización para poder ser lo que es hoy la mayor fuerza política de esta región y la que tiene más presencia en el territorio. Desde la reivindicación de figuras como la suya o como la de Marcelo, quería recordar a dos personas, a dos compañeros, uno asturiano y otro no, pero que tienen que ver con el socialismo de esa época de la República. Por un lado, las máximas socialistas de Largo Caballero. No voy a leerlas todas porque eran 14, pero sí resumirlas en 3 cuestiones que hoy seguirían siendo plenamente vigentes y nos ayudarían a pensar en nuestro futuro. Lo primero, que no somos infalibles, que cometemos errores y que los hay que reconocer para poder corregirlos y poder avanzar. Que respetemos y como máxima a nuestros compañeros y compañeras y que seamos tolerantes con el criterio ajeno. Que meditemos y reflexionemos antes de actuar y no defendamos nuestras ideas a base de injurias, calumnias ni ofensas al adversario. Largo Caballero decía muchas más cosas, pero yo quería sintetizarlas en estas 3, porque estas 3 tienen que ver con lo que somos, con lo que fuimos, pero también con unos elementos que creo que son básicos para seguir teniendo futuro y para seguir representando a la sociedad que nos vota cada vez que nos presentamos a unas elecciones. Y acabar con una frase de Indalecio Prieto, asturiano. Indalecio pronunció una frase que decía: ¿acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias que quizás fueran fundamentales y medir las divergencias probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilar en el campo de batalla? La confrontación de ideologías que no se hizo antes debe hacerse ahora, porque es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas. Pues por ellos y por ellas, por los que yacen en este cementerio, por los que yacen en muchos campos de España, por su memoria y por su legado, por la libertad y por la democracia, por eso estamos aquí y por eso os agradecemos mucho vuestra presencia. Y para acabar, vamos a poner la Internacional, porque es la canción, el himno que nos une a los socialistas y a las socialistas en defensa de esos valores. Arruguémonos todos en la luz.